va a cambiar permanentemente. Nunca nos olvidemos de eso. Va a cambiar, ¿ya? Permanentemente, lo que le da la oportunidad de adquirir o eliminar de manera continua muchos datos, mucha información, desde la concepción hasta la muerte. Vamos a entender también que la OMS también se hace presente. Entonces nos dice que la Organización Mundial de la Salud, en su informe del año 2016, afirma que los trastornos neurológicos ya afectan en todo el mundo aproximadamente a 1 millón de personas, sin distinción de sexo, educación ni ingresos. Según este mismo estudio o documento, la OMS sostiene que los costes provocados por las enfermedades neurológicas hasta el año 2016 cifraron a aproximadamente 130 millones de euros, siendo su carga mundial en años de vida ajustados por discapacidad al 6,29% de un total. A eso nos hace referencia que la OMS nos hace decir que rehabilitar a un paciente, ¿ya? Con un accidente cerebrovascular, un trauma encefálico, etcétera, es un proceso también que tiene un coste elevado. Entonces, vamos a entender ya desde un principio, eh, enfocándonos. La neurorehabilitación tiene como base todas las funciones fisiológicas del cerebro y por lo tanto vamos a enfocarnos a la neuroplasticidad. Entonces, ¿qué es la neuroplasticidad? ¿Ya? Entonces, vamos a entender qué es la neuroplasticidad a través de la neurorehabilitación. Entonces, la revista neurológica de formación online nos hace referencia que la neurorehabilitación es un proceso asistencial, el cual es complejo, nunca te olvides. Es un proceso asistencial complejo, la cual está dirigido a restituir, a minimizar o compensar los déficits funcionales. Ustedes me preguntarán, es un proceso asistencial, pero ¿por qué dice complejo? Porque vamos nosotros como terapeutas físicos, vamos a tener que darle gran cantidad de información y por lo tanto utilizar diferentes vías para que el paciente pueda engramar. Una respuesta de un paciente para la rehabilitación puede estar a una semana, a los 2 días o quizá a los 2 meses. De acuerdo también a la edad del paciente, al grado de lesión que tenga el paciente, al área también afectada. Por eso se dice que es un proceso asistencial complejo, dirigido a que, ¿cuál es su finalidad? Restituir, ¿ya? Minimizar o compensar en lo posible los déficits funcionales, los cuales han aparecido en la persona, ¿ya? Por una discapacidad grave, como consecuencia de una lesión directa al sistema nervioso central. Entonces, vamos a sacar lo mejor de esta revista neurológica y nos dice que es un proceso asistencial que me va a permitir con 3 objetivos: restituir, minimizar y compensar en lo posible. El estudio de Jaime Bayona Prieto y los demás colegas con respecto a la neuroplasticidad, a la neuromodulación y a la neurorehabilitación definen a la neurorehabilitación como un proceso activo, un proceso donde el paciente mismo lo experimenta. Ya sabemos nosotros que esto viene patentado desde el tiempo de Karel y Berta Bova, porque si nosotros sabemos un poquito la historia, ¿ya? Un poquito, creo que se comenzó a originar en el año de 1941 o 43. Entonces, Karel y Berta Bovat comenzaron a utilizar las posturas inhibitorias, ¿no? En donde
colocaban a los niños en diferentes posiciones, pero ellos se dieron cuenta que el niño no tenía la experiencia propia del movimiento, porque esas posturas solamente inhibían la actividad refleja, pero no le daba experiencia en movimiento. Entonces dijeron, no, son posturas muy estáticas. Después dijeron, no, vamos enfocados en lo que es en el neurodesarrollo y nosotros le vamos a dar el movimiento. Él mismo daba el movimiento a este paciente. Por lo tanto, dijeron, este tratamiento es muy pasivo. Entonces, no es activo, es muy pasivo. Y hasta que ellos, en sus conceptos y la experiencia a través de los años, ellos se enfocaron en las reacciones de equilibrio y las reacciones de enderezamiento. Por lo tanto, ellos se dieron cuenta que a través de las reacciones de equilibrio y de enderezamiento, el paciente era el protagonista activo. El paciente era el que tenía la experiencia propia. Por lo tanto, acá nos dice que es un proceso activo por el medio del cual los individuos con alguna lesión pueden alcanzar la recuperación integral, pueden alcanzar la recuperación óptima. Entonces, y eso va a permitir un desarrollo que físico, mental y social, para que ellos puedan integrarse a su entorno lo mejor posible. Claro, pero vamos a ver también nosotros que los objetivos y también las metas que nosotros vamos a tener con los pacientes deben ser reales, deben ser muy verídicos, deben ser muy patentados. Porque si yo veo que un paciente, por ejemplo, ha tenido un TEC grave, está con traqueotomía y el paciente está con un DREN, el paciente está con una válvula pues en el cerebro y que tiene que estar drenando lo que es el líquido cefalorraquídeo y el paciente tiene un retardo mental, no le voy a decir a la familia, sí señora, de acá a unos cuantos años va a estar como normal, corriendo, va a ir a la universidad y todo eso. No, entonces, yo tengo que ser realista también. Por eso, es un proceso activo por medio del cual los individuos, recuérdate, con alguna lesión van a alcanzar la recuperación integral, pero dependiendo de muchos factores, de la edad del paciente, dependiendo de la lesión, de la extensión de la lesión, del área de la lesión. Porque sabemos nosotros que el cerebro tiene diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos el área 4, que es el área motora primaria, el área 6, área motora secundaria, el área 312 es la área sensitiva primaria. 5 y 7 también es sensitiva secundaria. Entonces, la área 8 es el área oculocefalogida, por ejemplo. La neurorehabilitación en otro estudio que se llama La otra revolución del siglo XXI, nos habla que la neurorehabilitación humana, miren, en el primer concepto es un proceso asistencial. En el segundo concepto es un proceso activo. Y ahora nos dice, ¿sabes qué? En el siglo XXI, la neurorehabilitación humana es una disciplina. ¿Ya? Es algo mucho más, ¿ya? ¿Ya? Es una disciplina de reciente aparición en el mundo neurocientífico. ¿Y qué busca? Ayudar a los pacientes con lesión neurológica para que ellos puedan recuperar el mejor nivel de sus funciones. Mejor dicho, que ellos sean independientes, que tengan una mejor calidad de vida física, mental y social. Y acá también ingresa la parte espiritual. Entonces, si comparamos estos tres conceptos, o más que comparar, vamos a relacionar, en un primer momento se buscaba restituir, minimizar y compensar. En el segundo, alcanzar la recuperación integral de ese paciente. Y en el tercero, recuperar ya las funciones, recuperar su independencia, tanto en la calidad de vida física, mental y también social. Vamos a recordar que a un paciente, ¿ya? Vamos a rehabilitarlo, ¿ya? Utilizando diferentes métodos, ¿ya? Pero sin embargo, nosotros vamos a entender que en nuestra actualidad, ya a través el adelanto de las tecnologías, nosotros podemos utilizar diferentes medios
tecnológicos. Por ejemplo, en otros países están utilizando los robots, en otros países están utilizando los apps o de repente está una realidad virtual para comenzar a estimular a los pacientes. En algún tiempo, ya me parece que hace 10 años a 12 años atrás, comenzó un otro boom de lo que es la canoterapia, de la equinoterapia, por ejemplo, ¿no? Es una terapia, la neurorehabilitación a través de los animales, ¿no? Y ahora actualmente es la neurorehabilitación a través de la tecnología. Si hablamos de la neurorehabilitación, automáticamente nosotros tenemos que hablar de la neuroplasticidad, de la neuroplasticidad. Eso. Entonces, vamos a hablar. La neuroplasticidad, ¿ya? Es la potencialidad del sistema nervioso, ya según este estudio que se dio en el año 2014, la neuroplasticidad es la potencialidad del sistema nervioso, del cual este sistema nervioso tiene la capacidad de poder modificar, cambiar, ¿no? ¿Para qué? Para formar nuevas conexiones nerviosas en respuesta a una información nueva ya que le voy a dar al paciente a través de una estimulación sensorial. Ahora, es necesario también saber que yo le voy a dar un estímulo a través de diferentes vías al paciente, pero tengo que tener en consideración que hay un fenómeno que siempre se va a presentar. Ustedes me dirán, ¿qué fenómeno? Y de acuerdo a Carl y Berda Bobbat, también nos habían dicho, es el fenómeno del desenmascaramiento. Es un fenómeno en que usted le va a estar dando la información al paciente, pero sin embargo, si este no lo engrama bien, si usted le enseña a regular el ejercicio o de repente no hay una repetición constante del mismo, porque la terapia manual nos dice que para que uno pueda, una persona que es relativamente normal, ¿ah? Tiene que aprender un ejercicio, entonces, ¿qué tiene que hacer? Automáticamente tiene que aprender, ¿ya? Casi o repetir este ejercicio aproximadamente 300 veces. Entonces, mira, si un paciente relativamente normal, para engramar bien un ejercicio, tiene que repetir 300 veces, ¿cuánto tiene que realizar? ¿Cuántas repeticiones tendrá que realizar una persona con una lesión cerebral? Entonces vamos a retomar y decir que la neuroplasticidad es la potencialidad, es la facultad que tiene el sistema nervioso de este poder cambiar, de poder modificar para formar nuevas conexiones y que a través de esas nuevas conexiones ya activar aquellas áreas que están desactivadas para que pueda compensar aquellas áreas que han sido afectadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos de un 100% del cerebro, hay literatura que nos sustenta que nosotros usamos del 15 al 20%, nada más, del 15 al 20%. Y aproximadamente 80% es aquel que no estamos utilizando. Según la revolución del siglo XXI, nos habla que la neuroplasticidad es el principio, es un principio que permite la mayor capacidad de adaptación y de readaptación. Es decir, que yo me adapte ya a un cambio y sin embargo yo me readapte a algo que yo antes ya hacía. Que yo vuelva a reaprender algo que yo antes ya conocía a los cambios internos y externos y todo ello como aumentando las conexiones interneuronales, las cuales van a ser estables y me van a permitir o se van a nutrir a través de la experiencia, del aprendizaje, de la estimulación sensorial y también cognitiva. Entonces, todos estos dos conceptos, tanto de neuroplasticidad, aspectos bioquímicos del año 2014 y también de la revolución del siglo XXI, nos ofrece unos extensos conceptos y nutritivos conceptos, la cual nos sostiene que la neuroplasticidad es un proceso en que consiste en poder activar otras áreas
ya del cerebro, las cuales pueden suplir las funciones de algunas áreas que están dañadas. Entonces, ¿y cómo se va a realizar esto? A través de la experiencia, a través de un nuevo aprendizaje, de la estimulación sensorial y cognitiva. Muy bien, vamos a entender un pequeño recuento histórico, ¿ya? A los años 40, ya en los años, pues navegar, ya vamos a navegar. Recordar que este curso que tenemos nosotros no es para que yo les enseñe cómo se realiza la neurorehabilitación, sino es para entender por qué es importante la neurorehabilitación y cuáles son los nuevos enfoques que hay. No es para decirle, mire, si usted va a agarrar el cemento, lo va a llevar acá arriba, abajo, en forma diagonal, todo eso. No. Recuérdate que estos cursos son para dar nuevos alcances o hacer un recordatorio también de lo que ya nosotros sabíamos o de los que de repente los que no todavía no están actualizados o todavía no tienen los alcances necesarios que ellos también puedan conocer. Muy bien. El recuento histórico. Tenemos en los años 40, ¿ya? En los años 40 estaba ahí la lógica. ¿Qué entendemos con lo que es la lógica? Primero, entendamos sobre la debilidad, ¿ya? Nos hablaban sobre la debilidad, que es que para la debilidad se orienta lo que es el fortalecimiento muscular y hay una ausencia de la función en una extremidad. Entonces, si hay ausencia de la función de una extremidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a potenciar la extremidad sana para hacer una compensación. En pocas palabras, en los años 40 yo veía a un paciente lesionado, yo voy a utilizar la lógica. ¿Y qué me pide la lógica? Dos cosas. Primero, si yo veo que hay un paciente que tiene un segmento débil, entonces vamos a fortalecer, vamos a hacer lo que es un fortalecimiento muscular. Ahora, y si yo veo que hay una extremidad que no tiene movimiento, que no funciona, yo voy a potenciar no esa extremidad que no funciona, sino la otra extremidad sana. ¿Para qué? Para que pueda compensarla. Muy bien. Ese es el pensamiento de los años 40. Muy bien. ¿Qué pasa el pensamiento de los años 50 y 60? Aquí en los años 50 y 60 comienza a surgir los modelos neurofisiológicos. ¿Ya? En donde estos modelos neurofisiológicos están en los modelos de Brunstone, de Bobat, de Kabat, de Kenotti, de Voss y Ruth, y en todo ello está el FNP. Entonces recuérdate que en los años 50 nos hablaba sobre Bobat y después Brunstone, ¿ya? Sobre las capacidades que hay de la capacidad de inhibir y de también de facilitar los movimientos. Y como dicen, ¿qué vamos a inhibir? Vamos a inhibir la actividad refleja. ¿Y qué vamos a facilitar? Los movimientos, lo normal, lo más normal posible. Pero sin embargo, ahí nos decían y nos entablaban también unas pequeñas también conversaciones en la que nos decían que cuando nosotros vamos a tomar a un paciente mediante diferentes métodos, vamos a enfocarnos también en la inhibición de la actividad refleja, también de la facilitación de los patrones a lo más normal posible. ¿Para qué? Para desencadenar un movimiento, teniendo en cuenta la epigénesis de cada paciente. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que hasta ahora, ¿me entiendes? Por ejemplo, en nuestra coyuntura, a los pacientes que ellos están pues en UCI, a los pacientes COVID, se le hace la rehabilitación o la neurorehabilitación a través de las diagonales de Cabat, por ejemplo.
En los años ya 50 en adelante, ya, aparecen ya los conceptos de neurociencia y de neuroplasticidad, donde si tú hablas de neurociencia, automáticamente estás hablando de neuroplasticidad, de buscar nuevas conexiones, de buscar nuevos aprendizajes, nuevas interconexiones neuronales. ¿Y cómo? A través de la intensidad, a través de la repetición. Pero nunca te olvides de esto. Siempre eso es, voy a repetir un concepto, voy a repetirlo, pero dependiendo también de la edad, del lugar de la lesión, de la extensión de la lesión. Y también teniendo en cuenta la importancia de los tratamientos enfocados a fines concretos. Como yo les digo a mis alumnos también, los ejercicios que nosotros vamos a dar a nuestros pacientes siempre son ejercicios con objetivo. No es que yo haga un ejercicio, ¿ya? Y un ejercicio libre porque se me ocurrió en ese momento. Recuérdate que antes de hacer cualquier tratamiento, nosotros tenemos que tener un plan de tratamiento. ¿Cuál es mi objetivo general y cuáles son mis objetivos específicos? Y a través de esos objetivos específicos, yo voy a plantear diversos ejercicios, los cuales uno es base del otro. Yo no puedo hacer, por ejemplo, si mi paciente no tiene control de cabeza, si mi paciente no tiene control de tronco, si mi paciente no tiene nada, entonces, bueno, yo lo voy a parar. Ayudándole de repente con la camilla de bipedestación, posiblemente, pero si no tiene control de nada, entonces yo tengo que buscar primero lo más básico en esos pacientes para que luego, como un escalón o como una pirámide, pueda darme la importancia necesaria. Y también tenemos a los fármacos. Los fármacos, los cuales son importantes. Ojo que hay que tener en consideración algo. Hay algunos fármacos que también lentifican la comunicación interneuronal. ¿A qué me refiero? Hay fármacos que se le administran, que se le están administrando y por lo tanto estos van a lentificar, van a hacer muy lenta la conexión entre neurona con neurona. Entonces, ¿de qué nos estamos hablando nosotros? Por ejemplo, si el paciente a través de un ACV ha quedado también con alguna secuela convulsiva y el neurólogo le pues medica lo que es el Valprax, vamos a suponer. ¿Qué hace el Valprax? Este tiene la tendencia de lentificar las conexiones neurológicas. Por lo tanto, que usted le administra al paciente, ¿ya? En los años 50 y en los años 60, y que en los años 50 en adelante ya comienzan los términos de neurociencia y de neuroplasticidad. En los años 90 vamos a entender que son modelos teóricos, ¿ya? Vienen de un modelo teórico a un modelo científico. Y ustedes me preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué viene de un modelo teórico a un modelo científico? Principalmente nosotros vamos a entender que todo esto se va a la práctica basada eh, en evidencia. Si antiguamente vemos que los métodos que nos están planteando son métodos teóricos, ya los cuales se plasmaban en la práctica, pero eran puramente teóricos, ahora esta información teórica se plasma acompañada también de la ciencia, acompañada de la evidencia, ¿ya? Entonces, hay cambio de paradigmas. Cuando yo digo cuando son cambios de paradigmas, me hace referencia a zonas afectadas de lo que son de la plasticidad. Cambio de paradigma voy a recordar, cambio de paradigma me hace referencias a qué zonas están afectadas y de acuerdo a eso se va a dar lo que es la neuroplasticidad. Ahora, la plasticidad cerebral hay una gran diferencia cuando lo hacemos en niños y también en adultos. Vemos que la plasticidad en niños, en los adolescentes, es más
es más rápida, pero sin embargo eso tenemos que tomarlo con pinza. Yo no puedo decir que la plasticidad en niños es algo rápido, sin embargo, si yo veo, por ejemplo, si yo veo ya que la criatura ha sufrido un T grave y la mitad de su cerebrito está afectado, por ejemplo. Yo tengo que tener en cuenta eso. Realizar, va a planificar el movimiento. Recuérdate, porque primero se planifica un movimiento. Yo veo cómo es que se va a realizar ese movimiento. Eh, Hay un término muy importante, ya, que nos enseña también en diferentes métodos, como es el control motor. ¿A qué me refiero? Que el paciente debe ser capaz de poder controlar sus movimientos, que el paciente debe ser capaz de distinguir sus movimientos, que el paciente sea capaz de poder tener una discriminación de movimientos. Es decir, si mi hombro está arriba, si mi hombro está abajo, si está adelante, si está atrás, cómo está mi hombro, cómo está mi codo, cómo está mi muñeca. Entender en qué posición está. Eso es lo que nos falta y este trabajo de transferencia de aprendizaje motor en pacientes con antecedentes de ACV nos trasluce que sí es posible que el paciente pueda salir de un estado solo a través de la experiencia, solo a través del aprendizaje motor, del control motor. Y asimismo, en el estudio de neurorehabilitación de la